Hola, vamos a ver ahora un problema típico que normalmente se resolvería con el teorema de la altura o el teorema del cateto. Pero no vamos a usar ni el teorema de la altura ni el teorema del cateto. Y alguno me estará diciendo, ¿cómo? Que se resuelve con eso, pero no lo vamos a usar. No lo vamos a usar porque realmente para demostrar el teorema del cateto y el teorema de la altura, lo que se hace es ver que estos triángulos de aquí, este trocito, o sea, ese de aquí, que sería el ADC, y este que es el triángulo DBC y el triángulo grande que sería el ABC son semejantes. Entonces, usando la semejanza de esos tres triángulos, podemos demostrar el teorema del cateto y el teorema de la altura. Pero, ¿qué pasa? Que si uno se estudia de memoria el teorema del cateto y el teorema de la altura para resolver los ejercicios, lo más probable es que se le olvide. Entonces, yo creo que es más práctico demostrar por qué estos tres triángulos que os he dicho, este de aquí, este y el grande, son semejantes entre sí, y una vez que haya demostrado eso, pues ya puedo hacer esta tabla de proporcionalidad que me va a permitir resolver cualquier problema que en teoría se harían con el teorema del cateto y el teorema de la altura. Bueno, empezamos. Aquí yo tenía un triángulo que estaba... Vosotros cuando pensáis en triángulos rectángulos, pues seguro que pensáis que los triángulos rectángulos tienen esta forma, ¿no? Un trozo así, el ángulo recto aquí y así, ¿no? Bueno, pues yo tenía un triángulo rectángulo así grande que estaba, digamos, girado para allá. Y entonces ese triángulo grande lo que he hecho ha sido volcarlo. Lo he volcado y entonces la hipotenusa de ese triángulo que era esa, ahora está aquí. O sea, esto si yo levantase ese punto y lo pusiera así, estaría recto. Sería un triángulo rectángulo así, de los de siempre, ¿no? Bueno, pues este es un triángulo rectángulo volcado sobre la hipotenusa. Ahora lo que voy a hacer es trazarle la altura sobre la hipotenusa. La hipotenusa era esta, le trazo la altura. Y entonces tengo un triángulo, que es este de aquí, el triángulo 1, ahora tengo este de aquí, que es el triángulo 2, y luego tengo el grande, que era el que estaba sin dividir, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Pues que ese triángulo 1 es semejante al triángulo grande. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, ambos triángulos son triángulos rectángulos, ¿sí? Vale. A ver, aquí donde está el ángulo recto, aquí, vale. Y en el triángulo grande, que es este, el ángulo recto sería este, ¿no? Ese trozo, vale. Pues entonces, sí, es cierto. Tenemos que ambos triángulos son rectángulos. Y ahora, ¿qué pasa? Que tienen otro ángulo en común. ¿Qué ángulo es ese? Pues es el ángulo A. ¿Por qué? Pues porque ese ángulo A forma parte de ese triángulo 1, pero también forma parte del triángulo grande. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tengo dos ángulos correspondientes que son iguales. Y eso ya por el criterio de semejanza de triángulos ángulo a ángulo, pues podemos decir, podemos estar seguros de que esos dos triángulos son semejantes. Vale, vamos a ver ahora que el triángulo 3, que es este grande, es semejante a este de aquí, al triángulo 2. ¿Por qué? Pues también ambos son triángulos rectángulos. Vale, este tiene el triángulo grande, el ángulo recto en el C, y el triángulo 2 lo tiene aquí, en ese trozo, ¿vale? Bueno, pero también tienen otro ángulo en común. ¿Qué ángulo es ese? El ángulo B. El ángulo B está en el triángulo 2, pero también está en el triángulo 3 porque es el triángulo grande. Vale, pues entonces ya tenemos que el triángulo 2 y el triángulo 3 son triángulos rectángulos y hay un ángulo que es común a los dos. Por tanto, por el criterio de semejanza de triángulos ángulo a ángulo, pues podemos estar seguros de que son semejantes. ¿Vale? Pues entonces yo tengo que el triángulo 1 es semejante al triángulo 3 y tengo que el triángulo 3 es semejante al triángulo 2. Por tanto, el triángulo 1 es semejante al 2 y es semejante al 3. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando yo aquí identifique cuáles son los lados de cada uno y cuál es la hipotenusa, pues yo sé que se tiene que cumplir que cuando yo haga
el cateto largo de uno entre el cateto largo del otro va a ser igual al cateto corto de uno entre el cateto corto del otro y va a ser igual a la hipotenusa de uno entre la hipotenusa del otro. Como es con los tres triángulos, pues yo puedo coger ahora este con este, ese con ese y ese con ese también. Entonces tendría estas igualdades de aquí. Vale, pues teniendo en cuenta esto, que esto sería, digamos, la teoría, pues ya no me hace falta estudiarme de memoria el teorema del cateto ni el teorema de la altura, porque me pongan el ejercicio que me pongan que sea de este tipo, voy a saber hacerlo. Vale, otra cosa. ¿Cómo he sacado aquí CD, AD, AC, todas estas cosas? Pues simplemente mirando. Aquí siempre pongo triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3. Aquí el cateto largo, el cateto corto y la hipotenusa. Si lo miramos, ¿qué tengo? En el triángulo 1, ¿cuál es el cateto largo? ¿Este o ese? Pues este es más largo que ese, ¿no? Pues será el CD. El cateto corto, pues este era el largo, el corto será este, ¿no? AD, pues pongo AD. Hipotenusa, lo que está enfrente de los 90, que va a ser el AC. Ahí está. Ahora, el triángulo 2, pues tengo el cateto largo. ¿Cuál es más largo? ¿Este o este? Pues el DB, ¿no? El corto, pues el corto va a ser el CD, que coincide con la altura. ¿Os dais cuenta? Vale. Y ahora la hipotenusa, que es lo que está enfrente de los 90, pues el CB. El triángulo 3 era el triángulo grande que está tumbado, ¿vale? Entonces la hipotenusa va a ser el AB, porque es lo que está justo enfrente de los 90 grados. Y entre este y este, ¿cuál es el más largo? Pues el CB es más largo que el CA, ¿no? Entonces el CB lo pongo aquí en el largo y el AC o CA se pueden escribir de las dos maneras, va a ser el corto. Y ahora ya sí, una vez que ya he rellenado esta tabla, ya sé que esto va a ser una tabla de proporcionalidad, puesto que hemos demostrado antes que los tres triángulos eran semejantes entre sí. Y esto me va a servir ya para hacer cualquier tipo de problema en el que yo tenga que sacar cualquiera de estos de aquí. Entonces, normalmente me van a dar dos datos. Yo voy a ser capaz de sacar un tercer dato y ya con eso lo podré sacar todo. Bueno, pero esto, como ya se está haciendo un poco largo, lo hacemos en el siguiente vídeo.